Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Me presento, mi nombre es David Urrea, apologista unicitario. En esta hora quiero hacer un programa hablando una vez más sobre el bautismo verdadero. ¿Cuál es el bautismo verdadero para perdón de los pecados? A. En los nombres comunes o títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo según Mateo 28:19. O B. En el nombre de Jesús para perdón de los pecados como nos muestra la Escritura. Ya he mostrado en algunos programas anteriores que el bautismo en los nombres comunes Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese bautismo fue manipulado por los organismos del pensamiento platónico y filósofo, ¿sí? Podemos decir que por este hombre llamado Filón, que trajo esas ideas paganas de, de, del pluralismo y todas estas cosas babilónicas, las introdujo podemos decir que en la iglesia primitiva, siglos después de que los discípulos eh, ya habían partido de esta tierra, ¿sí? El imperio romano, no la iglesia romana, sino el imperio romano, Constantino hizo allí una alianza entre la religión y la política, y este hombre llamado Filón era un hombre que tenía, era un judío filósofo que tenía mucho poder, podemos decirlo de alguna manera, y pudo introducir esta doctrina politeísta en la iglesia primitiva, por decirlo de alguna manera. Obviamente ya con el tiempo, después del tercer siglo, a finales del tercer siglo, cuarto siglo, se establece la doctrina de la Trinidad y allí, por eso aparecen en los códices sinaíticos y en los códices vaticanos, el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque obviamente es algo establecido por ellos mismos, por los organismos trinitarios, ¿sí? Y recordemos que la doctrina de la Trinidad fue establecida del año 318 al 325, ¿sí? Hasta el 400, en esa época, se venía consolidando la doctrina de la Trinidad. Entonces, claro, al año 400 o 380, donde se escriben los códices esos, ahí introdujeron esa doctrina. Pero vamos a hablar de acuerdo a la Escritura, 1 Pedro capítulo 4, verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Y el texto sigue diciendo para que no sea hallado mentiroso, etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos, yo sé que este programa va a llegar a muchas personas, pues algunas personas ya me han estado escribiendo que estos programas les ha servido mucho a algunos que tienen familias trinitarias, su familia les ha estado preguntando que por qué, ¿verdad?, el bautismo trinitario no aparece en la Biblia. Y bueno, este programa les ha venido sirviendo. La gloria sea para el Señor. Pero vamos a continuar. Dice, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, Efesios 4:5. Tenemos aquí Mateo 28:19, ¿sí? Que es el texto del cual venimos denunciando hace unos días, que ha sido manipulado por los organismos pluralistas, ¿sí? Y tenemos aquí las evidencias y las pruebas que los discípulos o la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús. Tenemos Hechos 2:38, tenemos Hechos 8:12 al 16, donde vemos que Felipe anunciaba el nombre de Jesús y bautizaba en el nombre de Jesús o mandaba a bautizar en el nombre de Jesús. Tenemos aquí Hechos 10 de los Apóstoles, el verso 48, pero en el verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Todos los que creyeren en quién? En el Señor Jesucristo. No dice todos los que creyeran en la Trinidad, no. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por cuál nombre? Por el nombre de Jesús. Recordemos que el día de Pentecostés estaban todos los discípulos y allí estaba Mateo, Juan, Zebedeo, Bartolomé, Pedro, ¿quién más? Bueno, todos los discípulos, mejor dicho. Y cuando Pedro pronunció que debían ser bautizados en el nombre de Jesús, ninguno le reclamó nada a Pedro. Otro testimonio, incluso en Hechos 10, Cornelio y su familia, que la Biblia describe que eran personas que tenían eh, buena conducta, sin embargo algo le faltaba, y un ángel del cielo le aparece a Cornelio y le dice, envía por Pedro. Si Pedro hubiese estado equivocado, mi estimado amigo, mi estimado oyente, pues entonces el ángel sería que también se equivocó. ¿Será que el ángel se equivocó porque envió precisamente por Pedro? No, sencillamente ese ángel es otro testigo más, que el bautismo que Pedro predicó es el correcto. Tenemos aquí los discípulos de Juan, que también cuando oyeron del bautismo en el nombre de Jesús, fueron bautizados ellos allí en Éfeso, ¿sí? Lo que la Biblia nos está demostrando es que este bautismo es el correcto, ¿ok? Aquí hay una gráfica, Pedro, Mateo, Hechos 2, 11 al 38. La gráfica lo que nos está mostrando es que el día que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto,
Sencillamente Pedro lanza el discurso y estaban todos los discípulos, pero ninguno de ellos le dijo a Pedro, no, Pedro, recuerde que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no, no. Sencillamente ellos no conocieron ese bautismo trinitario. ¿Sí? No conocieron ese bautismo trinitario. Ahora tenemos aquí a Hechos 8:16, donde Felipe bautizó a los samaritanos en el nombre de Jesús o los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vea, aquí tenemos claramente una imagen simbolizando, mostrando el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tenemos aquí Hechos 10:48, donde Pedro mandó a bautizar a un soldado romano gentil y a su familia en el nombre de Jesús. No dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos aquí Hechos 10:48, también, mira, en el nombre de Jesús. ¿Mm? Tenemos aquí Hechos 19:5, donde Pablo también les dice lo mismo a aquellas personas que estaban en Éfeso, que habían sido discípulos de Juan. ¿Sí? Y la Biblia dice que les mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Mm? Entonces, tenemos claramente evidencias con la Biblia, mis estimados amigos, con la Biblia, que todos los que creían al mensaje en la iglesia primitiva eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Pero hoy día hay algunas organizaciones que dicen que no es en el nombre de Jesús, que es en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la Biblia no muestra eso. ¿Y sabe cuál es el argumento que usan? Que es que nombre significa única y exclusivamente bajo la autoridad de Jesús. Eso es lo que ellos dicen, ¿sí? Que nombre significa única y exclusivamente en la autoridad de Jesús. ¿Será eso cierto o nos están mintiendo? ¿Mm? ¿Qué opinas? Yo creería que más bien es la segunda. Nos están mintiendo. Pues la Escritura dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Estimado hermano y amigo, en el nombre es onoma. Usted puede revisar que aparece allí la palabra onoma u onomati. ¿Sí? Onoma u onomati. Que realmente está diciendo nombre, literalmente o figurativamente. Entonces, cuando dicen ellos, en la autoridad de Cristo, le están a usted enseñando una verdad a medias. ¿Sí? Porque obviamente también significa eso. Pero lo primero que significa es nombre, literalmente o figurativamente. Sobrenombre, llamado, etcétera, etcétera. Autoridad, etcétera. Si se refiriese, escúcheme mi hermano, para que no se deje engañar de estas personas que quieren engañar a la gente con ese cuento. Si se refiriese exclusivamente a autoridad de parte de Jesús, no apareciese la palabra onoma del griego. No, aparecería onomati. ¿Sí? Perdón. Onomati no. Eusousia. ¿Sí? ¿Sí? Eusousia, que sí significa autoridad literalmente. ¿Sí? Entonces no se deje engañar. Entonces todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando aquí dice dando gracias a Dios Padre por medio de Él, no se está significando que hayan dos personas divinas y distintas, sino que cuando invocamos el nombre de Jesús, pues estamos dando la gloria, la honra y la alabanza al único Dios verdadero y Padre. Según Efesios 4:6, hay un solo Dios y Padre de todos, por todos y en todos, el cual está en todos. Si Jesucristo es Dios, tiene que ser este Dios y Padre. Así que cuando le damos la gloria al Dios y Padre, pues realmente le estamos dando la gloria a Jesucristo como ese único Dios y Padre, no a otra persona divina y distinta. ¿Sí ve? Sigamos. Tenemos aquí el testimonio de Pablo, de su conversión y de su bautismo. Démonos cuenta que Pablo dice, y ahora Ananías, al hombre al cual llegó Pablo porque había quedado ciego, porque era un perseguidor de Jesús y de la iglesia, y el Señor tuvo que darle duro para que el hombre entendiera quién era Jesús y cuál era la iglesia. Y en su conversión, dice Pablo, relatando aquí, que él le dijo Ananías, ¿sí? Ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados. Hay quienes dicen que no es necesario el bautismo en agua, sumersión, sino que sencillamente eso no es necesario. Muchos dicen eso para negar el bautismo. Pero aquí claramente dice, lava tus pecados. ¿Dónde se lavan los pecados? Pues en el agua. No porque el agua sea la que perdone. No, no, no. Porque esto hay que enseñárselo muy bien a los amigos trinitarios porque a ellos les han enseñado muy mal y les han enseñado un muñeco de paja diciendo que nosotros tenemos agua perdonadora. No. Escúcheme bien, amigo querido, para que no se deje engañar. El agua no es la que perdona, el que perdona es Jesucristo. Pero Él ordenó el bautismo para que por medio del bautismo en el nombre de Jesús, nuestros pecados sean perdonados. Recordemos la historia de el soldado, el general Naamán, tenía lepra, que simboliza el pecado, y el profeta le envía que se sumerja 7 veces en el río Jordán, y él, a regañadientes, se sumergió 7 veces, y no fue el agua del río Jordán la que le limpió la lepra, fue el Dios eterno. ¿Pero por qué? Porque obedeció el mensaje del Señor.
Así que eso es lo que sucede realmente en el bautismo. No es que el agua sea la que perdone los pecados. El que perdona es Jesucristo. ¿Sí? Pero usted y yo debemos obedecer lo que Él mandó, porque el que mandó a que la gente se bautizara fue Jesucristo. Sigamos. Tenemos aquí Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el verso 43, y dice, de Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que en Él cree recibe el perdón de los pecados. ¿Sí? En la Reina Valera dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí ve? Así que cuando el nombre de Jesús es invocado en el candidato al bautismo, ¿qué sucede? Sencillamente, la sangre de Cristo está en ese nombre y es el medio, ¿sí? Por medio de su nombre y obviamente como complemento el bautismo en agua. Entonces recibiremos el perdón de nuestros pecados. Eso es todo. Y al recibir el perdón de los pecados, nacemos de nuevo. Romanos capítulo 6, verso 3, 4 hasta el 7 nos dice claramente que allí participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sí? Y obviamente recibimos la justificación de parte de Dios. ¿Qué es la justificación? Es cuando el Dios eterno nos declara justos delante de Él. Había un acta de los decretos que nos acusaba, pero el Dios eterno, a través del bautismo en su nombre, limpia nuestros pecados, nos hace participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y ahora nacemos como nuevas criaturas en Él. Por eso, mi amigo trinitario, que ha sido bautizado en el nombre de la Trinidad, yo le sugiero en el nombre de Jesús que revise bien porque ese bautismo no es para perdón de pecados. Yo le invito a que de verdad venga en el nombre de Jesús y sea bautizado para perdón de los pecados. Acepta el bautismo en el nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados. En el nombre de Jesús lo digo. Tenemos aquí Gálatas, capítulo 3, versos 26 y 27. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Se da cuenta? Pablo a los Gálatas les está diciendo que todos ellos, los que han sido bautizados en Cristo, pues han sido revestidos de Cristo. ¿Sí ve? Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, somos revestidos, porque estábamos desnudos a causa del pecado, pero el Señor nos ha revestido de su perdón, de su misericordia, de su gracia. Así que no lo dude más, mi amigo trinitario. Le invito a que sea bautizado en el nombre de Jesús para que sea revestido de la gracia y de la misericordia. Tenemos aquí Romanos 6.3, mira. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí ve? O sea, estamos participando de la muerte en Cristo Jesús. Por el bautismo y obviamente la sepultura y resurrección. Y que aquí tenemos a Lucas, el Evangelio según Lucas 24:47, la gran comisión dada por el Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, amigos, el mensaje del bautismo en el nombre de Jesús es desde Jerusalén. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene de Roma. Viene de Roma. Lo mismo los católicos romanos lo han confesado. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y hay salvación. La fórmula, Mateo 28:19, con estos excedentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una invención. Esto no existe realmente en los manuscritos originales, ¿sí? No, eso no existe en los manuscritos originales, porque sencillamente fue añadido. Y, como lo explicaba en un programa anterior, los organismos politeístas trataron de borrar también las evidencias, quemaron los manuscritos en su mayoría. Lo que tenemos hoy día, referente al bautismo original, es por incluso los mismos escritos y testimonios de muchos eruditos que han investigado referente al tema. ¿Sí? Tenemos aquí, mira, nuevamente lo que Pedro enseñó, que era uno de los discípulos. Tenemos aquí Mateo 28:19, como aparece en el Códice Sinaítico, en el Códice Sinaítico del 340 después de Cristo, donde aparece obviamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos, vea, aquí tenemos. Porque, como les decía, ese códice pues, es politeísta, es un códice hecho por los mismos organismos trinitarios. ¿Mm? Y eh, tenemos aquí también este otro manuscrito, ¿sí? También data de los primeros siglos, o bueno, es como una copia de Nestle, edición de Nestle Aland, creo que es, del griego, 1958. Dice aquí lo siguiente, mira, aquí tenemos, vamos a leerlo. El aparato crítico de la edición Nestle Kilpatrick del Nuevo Testamento griego, segunda edición,
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de Londres, 1958, incluye la variante de Eusebio en mi nombre. En mi nombre como otra opción del bautismo. O sea que aquí tenemos que ya no colocaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que estos incluyen en mi nombre. Bautízate, ¿sí? Aquí está. En onomati, ¿sí ve? Onomati, ¿sí ve? O sea, en el nombre, ¿sí ve? En el nombre. Bautízate, prudentes, gento, onomati, o sea, en el nombre. Entonces aquí ellos testifican que realmente es en el nombre, como aparecía realmente originalmente, valga la redundancia. Aquí tenemos, aquí tenemos como otro autor, Heinrich Joseph. Este personaje también, venga a ver, este es el credo, aquí, este es el credo católico romano, mira, ¿sí? ¿Y qué es lo que enseña la Iglesia Católica Romana? Dice, creemos en un solo Dios, Padre, omnipotente, creador, etcétera, etcétera, las cosas visibles, y un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, luz de luz, Dios de Dios, verdadero de verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que enseña la Iglesia Católico Romana. Primer concilio del año 325, mira, contra Arrio y contra los arrianos, ¿sí? Y esto es lo que enseña hoy día los que enseñan el bautismo trinitario. Aquí tenemos Jeremías 8:8, donde nos habla de la pluma mentirosa de los escribas, ¿sí? Que obviamente es lo que han hecho. Aquí tenemos el códice eh, de Shem Tov, quien fue un investigador judío, ¿sí? Quien eh, asegura que el manuscrito de Mateo fue escrito en hebreo y sencillamente decía así, en mi nombre, y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en mi nombre. Y esto no lo dice solamente Shem Tov, sino que hay muchos, yo he mostrado ya esas investigaciones, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, Mateo 28:19 en el griego, donde dice prudentes, matosasate, pántata, amne, batizotes, hautus gen tou, onoma, onomatimu, ¿sí? Lo mismo. También dice que y a todas las naciones, bautizándolos a ellos en el nombre de mí. Y tenemos aquí, esta es la frase que aparecía en los textos más antiguos antes de ser interpolada por el cura Jerónimo en la Vulgata Latina 382 al 400. Ahí tiene, mi estimado amigo trinitario, para que se dé cuenta cómo nos muestran aquí evidencias de lo que fue el texto originalmente y luego nos habla de que el cura Jerónimo tuvo participación en la interpolación del texto y obviamente acomodan el texto de la Trinidad. Aquí también nos habla de las enciclopedias y nos habla de que fue adherido, ¿sí? Todo esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente cuando la doctrina de la Trinidad eh, fue acomodada. Aquí tenemos la enciclopedia, ¿sí? Perdón, el concilio de Nirmes en el 1284, donde aceptó que el bautismo era válido si el que bautiza dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. En este concilio aceptaron que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. ¿Sí ve? Ellos lo han sabido, sino que lo han tratado de negar. Tenemos aquí, cuando se habla del Evangelio según eh, la investigación que hizo este señor Shentop sobre Mateo 28:19, y donde nos dice que es en el nombre de Jesús. Tenemos aquí un investigador como George Olward, ¿sí? Aquí tenemos George Olward, y nos habla del hebreo gospel sobre Mateo, lo de Shem Tov, y esto es valorado. Shem Tov, Golpes, Mateo, Tata, Universidad Press, George Orwell, 1995, página 190. Tenemos aquí, permítame, voy a mostrarlo un poco mejor. Tenemos aquí nuevamente, nos habla de la Biblia sobre Mateo 28:19, ¿no? Trinity en Mateo 28:19. La Biblia, ¿sí? Trinity en Mateo 28:19, tal vez la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Pero aquí tenemos es sobre Shem Tov y dice que el Evangelio de Mateo poseía el bautismo judío, obviamente, o hebreo, en el nombre de Jesús. Y dice aquí, vamos a leer aquí lo que está subrayado, ¿no? Bueno, creo que dice, Shem Tov, el hombre que poseía un antiguo evangelio, ¿sí? De Mateo en hebreo, y
Su precioso libro data desde tiempos primitivos. Shem Tov no era un adepto a la cristiandad judaica primitiva, sino que era del judaísmo. Afortunadamente, él no tradujo su libro hebreo de Mateo, ¿sí? Su libro hebreo de Mateo del latín, la Vulgata latina, greco o bizantino, o alguna otra edición griega del Evangelio de Mateo. Su fuente fue de una verdadera copia de Mateo. Esta era independiente de la fuente católico-romana. Entonces, precisamente eso es lo que se viene señalando, pues que este hombre llamado Shentop, de alguna manera, tuvo, ¿cierto? Esa posibilidad de revisar, de buscar, de escudriñar, y se ha dado cuenta que allí sucedía algo. Esto es algunos manuscritos como evidencia de Mateo 28 y 19, Evangelio hebreo de Mateo, Toldot, Yeshua, ¿sí? Tenemos aquí a Shlomo Fines, y dice que fue un erudito investigador israelí, estudió filosofía judía, lenguas semíticas y lingüística, descubrió el códice de Estambul y descubrió que la fórmula de Mateo 28-19 fue agregada desde el concilio de Nicea. O sea, este es otro investigador, ¿sí? Shlomo Fines. Y como ustedes pueden mirar, este hombre era un investigador y no cualquier investigador. Estudió lenguas semíticas y lingüística y obviamente descubrió un códice llamado el Códice de Estambul y no aparecía la fórmula bautismal. Pero tenemos aquí otro testigo conocido como Samuel Mikkels Stem y dice lingüística, húngaro, nacionalizado israelí y británico, académico y especialista en estudios orientales. Junto con Shlomo Fines descubrieron el Códice de Estambul. Otro testigo aquí, ¿sí? Aquí hay unas imágenes en referencia al Códice de Estambul, ¿sí? Aquí tenemos también otras imágenes en referencia a lo que venimos hablando. ¿Mm? Ahora tenemos aquí eh, algo otras, otras referencias del señor Sabán Mario Javier, El judaísmo de Jesús, página 159. Y dice, según Mateo 28-19, Marcos 16-15-16, el resucitado ordena a sus discípulos, por tanto, id y enseñad a todos los pueblos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero cuando en 1966 el profesor Pines encontró en Estambul un manuscrito judío cristiano de la primitiva era cristiana, se pudo descubrir que aquella pericopa no figura entre los manuscritos anteriores al concilio de Nicea. ¿Sí? No figura ese bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo entre los manuscritos de Nicea. Entonces, según los trinitarios, Mateo 28-19 enseña que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos investigadores, por ejemplo, eh, aquí hay un libro, eh, 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 tiene como nombre este libro, Hermano Jesús, el Nazareno desde una perspectiva judía, ¿sí? Y tenemos este otro libro, El Judaísmo de Jesús, y nos están explicando referente a esto. Mira, que dice aquí, según lo que se descubrió eh, a ver, en Estambul, el manuscrito de Estambul, dice que no figura entre los manuscritos anteriores en este caso, la referencia del concilio de Nicea. Y aquí lo tiene referenciado en el libro 2003, página 202. Son evidencias. Tenemos aquí una prueba sobre Mateo 28-19, ¿sí? Una versión bíblica, mejor dicho, versión israelita nazarena, la BIN, y lo traducen de la siguiente manera. Vayan y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándoles en mi nombre, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo traduce esta Biblia. Tenemos la Kadosh, que ya muchos la conocen. Biblia Kadosh Israelita de Estudio, conocida también como Tanaj, Antiguo Pacto, Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Y allí lo traducen así. Por lo tanto, vayan a hacer Talmidín a gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. Tenemos aquí otra versión, Torah Nevim, Ketuvim, Brit Hadashah, Aleph Taf,
esto es una versión hebrea, eh, Seler Dabar. Aquí dice, por lo tanto, vayan a hacer talmidín gente de todas las naciones, dándoles inmersión en mi nombre. ¿Sí? Dándoles inmersión en mi nombre. Tenemos aquí el código real, lo mismo también, ¿sí? Lo mismo. eh, Tenemos aquí la Sagrada Escritura versión restaurada, Mateo 28:19. Por tanto, vayan y enséñale a los gentiles sumergiéndolos en mi nombre, ¿sí? Tenemos aquí la base textual de la Reina Valera restaurada 2011 y aquí nos muestra un gráfico de donde ellos sacan ese, digamos, esa forma del bautismo y nos muestra que viene de los textos eh, cons- ¿qué? Consonático hebreo, rollos del Mar Muerto, Pentateuco, no sé qué, Septuaginta, o sea, son variantes, por decirlo de alguna manera, o tomado pues de todas esas versiones. Aquí, por ejemplo, ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, Peshitta siriaica, Vulgata latina, texto masorético, versión griega Águila, versión griega, bueno, todo esto hasta llegar a la Reina Valera restaurada 2011. Códices alejandrinos, códice de los profetas, códice Cairo, códice de Alepo, etc. Ahí esas son unas gráficas, ¿sí? Mira. Y luego tenemos aquí los testimonios, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, donde tiene a pie de página que el bautismo fue cambiado. Si usted puede conseguirla o si la tiene, revise al pie de página del bautismo de Mateo 28:19, donde ellos reconocen que al principio se bautizaba en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero que cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad, entonces pues se sustituyó el bautismo del nombre de Jesús al nombre de la Trinidad. Aquí dice, o sea, eso dice lo siguiente, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús, la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Eso es lo que testifican las Biblias. Aquí, por ejemplo, tenemos la Santa Biblia, ediciones Paulinas. ¿Sí? Tenemos aquí la Biblia Vulgata Latina y nos testifica lo mismo. Mira. Son Biblias católicas. Mire, aquí esta nos testifica lo mismo. ¿Mm? La Biblia Historial Nuevo Testamento 1901, la James Moffat, no sé qué, página 648, ¿sí? Y 681, PDF en línea. Entonces, tenemos aquí la declaración que nos está presentando esta Biblia, ¿cierto? Esta traducción nos está señalando, ¿sí? Según este traductor, James Moffat, dice, declaró con respecto a la versión de la fórmula trinitaria Mateo 28:19, el uso de la fórmula bautismal pertenece a una época posterior. Escuchen, a una época posterior a la de los apóstoles, quienes siempre emplearon la simple frase del bautismo en el nombre de Jesús. Por eso, cuando usted eh, es enseñado que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le están enseñando mal. En realidad le están enseñando el catolicismo católico romano, porque la iglesia primitiva no enseñó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos aquí Biblia de comentarios Packers, ¿sí? O Pears, eh, dice lo siguiente, 19, 29, página 723. Bueno, no sé si se pronuncia bien así esta palabra, la verdad no sé. Pear, tal vez, no sé. Bueno, el caso es, lo que nos interesa aquí no es la pronunciación de esto, sino el comentario que trae, ¿no? Dice, con respecto a la lectura de Mateo 28:19, la iglesia de los primeros días no observó este mandamiento mundial, aunque lo supiera, el mandamiento de bautizar en el nombre triple es una expresión doctrinal tardía. En lugar de las palabras bautizar, ¿sí? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí dice solamente Espíritu porque lo abreviaron. Probablemente deberíamos leer simplemente en mi nombre. Este es un comentario que está haciendo este biblista. Es decir, convertir a la nación al cristianismo en el nombre o en mi nombre. Esos son comentarios de biblistas, ¿sí? Investigadores referentes a eso. Ahora, aquí se habla del concilio de Nicea del 325 y aquí nos dice lo siguiente. La resolución tomada en este concilio, convocado por el emperador Constantino, es Jesucristo es Dios, consubstancial con el Padre, Dios verdadero. O sea, eso es lo que se lee en el Catecismo Católico Romano. Ahora, dice, aceptó lo que la mayoría diga para no crear divisiones en el imperio. ¿Sí ve? ¿Qué sucedió? Vuelvo y repito. Un hombre llamado
Filón trajo esas ideas y parecía ser, esto lo digo yo, no lo he leído en ninguna parte, pero parecía ser que ese hombre Filón tenía mucho poder. Era un judío de Alejandría, donde era la cueva y la cuna de la filosofía y del politeísmo. Recordemos que incluso Pablo tuvo varios debates por allá con esos filósofos. Y ese hombre Filón logró introducir, después de que los discípulos ya habían muerto, logró introducir esas filosofías. Dice por aquí, en el año 374, manda a Jerónimo a escribir la Vulgata. Jerónimo era un sacerdote. En el concilio de Constantinopla, en 381, dice, todos los obispos de este concilio solo pertenecen a la diócesis oriental y a la... Permítame ver si lo puedo agrandar un poquito más. Bueno, no se puede agrandar un poquito más. Pero aquí nos viene hablando de realmente de lo que sucedió, ¿no? Donde se comienza a incorporar y se da la resolución del concilio, eh, donde se habla de la consustancialidad del Padre con el Hijo, e incluso en aquel tiempo no se hablaba de la consustancialidad con la tercera persona, ¿sí? La Trinidad fue avanzando, ¿sí? Y ya con el tiempo es donde le dan al Espíritu Santo el título o el nombre común de tercera persona de la Trinidad. Ahora aquí dice, en el año 382, Jerónimo entrega su traducción vulgata latina al Papa Damaso y se aprueba el canon bíblico en el sonido de Roma. Mis estimados amigos y hermanos, aquí es donde ya se puede decir que se establece el canon y allí donde ya queda el códice sinaítico y podemos decir que luego el códice sinaítico es más antiguo que el códice vaticano, pero ahí ya aparece la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue establecido por ellos mismos. ¿Sí ve? Ahora aquí ya sobre la didaje, pero bueno, hoy no voy a tomar el tema sobre la didaje porque no es en el momento lo que... Pero sí hay una explicación aquí, que incluso en la didaje también aparece en el capítulo 9, el verso 4, donde se dice que bautizándolos en el nombre del Señor, incluso en la misma didaje. ¿Sí? Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Y aquí, Eusebio de Cesarea, historiador, en la historia eclesiástica, libro 3, capítulo 24, verso 4, dice así, entre los espurios, colóquese en el escrito de Hechos de Pablo 1.69, el llamado Pastor 1.70 y el Apocalipsis de Pedro, estos son los versos, y además estos, la que se dice Carta de Bernabé y la llamada Enseñanza de los Apóstoles. Y aún como dije, si aparece el Apocalipsis de Juan, alguno, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan entre sus libros. ¿Sí? Bueno, entonces no entendí muy bien esa parte ahí, pero bueno, sigamos. El espurio, falso y legítimo, por razones dudosas. Diccionario de la lengua española, Enciclopedia Internacional. ¿No? Bueno, Atanasio, Rufino, 367-380, enumeran la Didaje. Estoy hablando de la Didaje como libros apócrifos. Es rechazado por Nicóforo. Recordemos que los trinitarios usan muchas veces la Didaje como evidencia para el bautismo trinitario. Pero recordemos que incluso, mis hermanos, la misma Iglesia Católica Romana reconoce que estos son libros apócrifos y obviamente no aparece autor de este libro. ¿Sí? Y dice aquí, por Nicóforo, en el 810, Pseudo Atanasio y Pseudo Atanasio en Sinopsis y el canon de 60 libros. Bueno, entonces aquí dice, es válido el testimonio de los padres posapostólicos preniceanos para aceptar el bautismo en el nombre de la Trinidad. Y aquí aparecen varios personajes, ¿sí? Mira, bueno. Y de aquí para adelante ya aparecen las enciclopedias y los documentos donde, por ejemplo, se atestigua que Justino Mártir en el diálogo con Trifón, 147, aquí como vemos acá, mira, capítulo 39, página 73, escribió, por lo tanto, así como Dios no infringió su ira, etcétera, etcétera. Pero lo que más interesante aquí para avanzar ligero es que algunos de ustedes se están convirtiendo en discípulos en el nombre de Cristo y saliendo del camino del error. Aquí este también da testimonio del bautismo en el nombre de Jesús en los primeros siglos, mira, 147, 161, ¿sí? Y ahí están las páginas. Y en estos libros se da testimonio de todo eso. Bueno, yo creo que voy a terminar por aquí ya esto. En todos estos libros, mira, las citas de Eusebio en su obra La demostración del Evangelio son los siguientes, y aquí dice cómo era que bautizaban en el nombre. Mira. Y aquí están las páginas de los libros, y ya todo eso ustedes, ya, yo creo que lo vieron en el otro programa que hice. Entonces creo que ya lo terminó ahí. Vean, hacer discípulos en el nombre, en las naciones.
Evidencias falsas de los escritos de Eusebio. También hay aquí algunos escritos que le atribuyen a Eusebio, pero se dice que son falsos. ¿Cuál es? El siriaco Teofanía, contra Marcelino no sé qué, eh, Eclesiásticos y Teología. Son libros que le atribuyen a Eusebio, pero son falsos. Bueno, mira, todo esto. Pero lo que sí se dice es que Eusebio testifica también que el bautismo es en el nombre. Aquí están todos estos testigos, según Eusebio de Cesarea, según Papías, mira, sigamos acá, Ireneo, Jerónimo, también testifica, mira, a ellos en mi nombre, ¿sí ve? No en el nombre de la Trinidad. Introducción al cristianismo por Joseph Ratzinger. ¿Esto quién era? Era un cardenal católico que está testificando que el bautismo fue cambiado. Mira, en este libro, Introducción al cristianismo por Joseph Ratzinger, ¿qué dice? El cardenal Joseph Ratzinger conoció cómo el Papa Benedicto XVI reconoció en su libro Introducción al cristianismo, página 50-51, la forma básica de nuestra profesión de la fe se manifestó durante el transcurso de los siglos II, III, en relación con la ceremonia del bautismo. En cuanto a su lugar de origen, se refiere, Mateo 28-19, llegó desde la ciudad de Roma. Miren, mis amados amigos trinitarios, mira, esto es una evidencia clara que el bautismo, como lo dicen los trinitarios, en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, no viene de Jerusalén, como dice Lucas 24-47, viene de Roma. Miren, los mismos católicos romanos lo testifican. Mira, Mateo 28-19 llegó desde la ciudad de Roma. El bautismo de la Trinidad y el texto de Mateo 28-19, por tanto, no se originó en la iglesia original que se inició en Jerusalén alrededor del año 33. Esto es un testimonio claro y contundente. Aquí tenemos, según el Catecismo del Vaticano, Catecismo de la Ciudad del Vaticano, admite que el texto fue modificado, traducido de la página 164. En Cristo la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, Jesús. ¿Sí ve? Que pertenecen a Cristo. Y aquí está muy bien. Lo que decía yo desde el principio. ¿Por qué la iglesia es bautizada en el nombre de Jesús? Pues porque la iglesia pertenece a Jesús. Jesús es nuestro maestro, por eso debemos ser bautizados en el nombre de nuestro maestro Jesucristo. La iglesia católica romana lo reconoce que ellos cambiaron el bautismo. Tenemos aquí la enciclopedia católica, mire, dice enciclopedia católica de 1913, volumen 2, página 365. Y aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia, volumen 8, Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56-59. Una referencia explicada a la fórmula trinitaria de bautismo no es encontrada en los primeros siglos. O sea, amigo trinitario, que te han engañado. De verdad, yo le invito a que tengas un corazón sincero y honesto y reconoce en el nombre de Jesús que ha sido engañado. Mira, la misma Iglesia Católica Romana lo reconoce. Aquí nuevamente la Enciclopedia Católico Romana en el tomo 2, página 263, dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica Romana en el siglo II, y la práctica continúa a partir del siglo IV. O sea, a partir del siglo II, ¿sí? Ya comenzaron a cambiar las cosas, ¿sí? Porque se introdujo la filosofía después de que los discípulos murieron. ¿Sí? Obviamente la Iglesia Católica no existía en ese tiempo realmente, pero sí existía el imperio romano y filosófico. Ya después sí se estableció como doctrina. Y se le da el nombre de católico romana, ¿sí? Realmente al cristianismo que se desvió. Podemos decirlo, el cristianismo se desvió, el cristianismo original. No puedo asegurar que todos se desviaron, pero sí en su gran mayoría porque fueron obligados. El que no aceptara esta doctrina de la Trinidad, sencillamente eran encarcelados, expatriados, les quitaban sus bienes, los echaban de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por A o por B, les tocaba aceptar esa doctrina. Y el que no enseñara la doctrina de la Trinidad, yo tengo por ahí esa historia, el que no enseñara la doctrina de la Trinidad no le daban permiso de su ministerio sacerdotal, por decirlo de alguna manera. No le daban permiso. Pero el que abrazara la doctrina de las tres personas divinas, consustanciales, etcétera, etcétera, le daban permiso para que siguiera enseñando. Pero mira, aquí seguimos viendo testimonios. Según la Enciclopedia Católica, ¿sí? De 1967, edición 2, volumen 2, página 56-59, una referencia explica a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. ¿Mm? Tenemos aquí lo mismo, mira. Todo esto nos habla y dice que Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesucristo por los títulos. Tenemos aquí la Enciclopedia Británica, nos dice lo mismo, que el bautismo fue cambiado.
Tenemos aquí la Enciclopedia Británica 11, lo mismo nos dice que fue cambiada el nombre de Yeshua o Yehoshua al nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, del nombre Jesús al nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la segunda Enciclopedia de Religiones, también nos enseña lo mismo, nos muestra lo mismo. Tenemos aquí la Enciclopedia de Religión y Ética y nos enseña lo mismo. Voy rápido porque la verdad ya va llegando una hora el programa. Tenemos aquí el diccionario de interpretación de la Biblia, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenemos la nueva Enciclopedia Internacional, nos enseña lo mismo, que el bautismo fue cambiado, ¿sí? ¿Sí? Tenemos aquí el Nuevo Testamento, Tyndale, ¿sí? Y dice el Nuevo Testamento de Tyndale, comentarios tomo 1, página 275, dice: es frecuentemente afirmado que las palabras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son sencillamente las palabras de Jesús, ¿sí? Sino una adición litúrgica posterior, ¿sí? Tenemos aquí el diccionario Hosting de la Biblia 1993, también nos enseña lo mismo. Tenemos la enciclopedia de Sharp Herzog de conocimiento científico, también nos enseña lo mismo. Tenemos el diccionario Hosting de la Biblia 1993, lo mismo. Tenemos aquí el diccionario Hosting de la Biblia 1963, lo mismo. Es que si, mi amigo trinitario, si usted no abre los ojos con todas estas pruebas, créame que de verdad, no sé, pero esto es muy evidente. Mira, muy evidente. ¿Mm? Mira, mira. O sea, qué más pruebas quiere, mi estimado amigo? Le invito en el nombre de Jesús a que renuncie a la Trinidad, porque el bautismo trinitario realmente lo que ha sido es una interpolación, un engaño para la humanidad. Mucha gente hoy está engañada, mucha gente se ha ido a la tumba engañada con el cuento del bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero realmente el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Aquí tenemos, mira, más pruebas, más evidencias, ahí tenemos más pruebas, más evidencias, y por eso es que, como usted puede ver, mi estimado amigo, todos los bautismos aparecen en el nombre de Jesús. Mira, Hechos 2, 38 al 41, como 3.000 judíos. En Samaria, según Hechos 8, 12 al 16. Varios samaritanos. En Etiopía, en Gaza, Hechos 8, 36. En Damasco, Pablo, 9, 18. Hechos 9, 18, 22, 16. En Cesarea, los gentiles. En Teatira, en Corinto, en Éfeso, los romanos. Todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Pero cuando vamos a Mateo 28, 19, como dicen los trinitarios, no aparece ni uno solo. Pero quiero dejarle ya con esta reflexión, mi estimado amigo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y salvación. Cuando hablamos de onoma o onomati, estamos hablando de nombrar, de invocar, de pronunciar, ¿sí ve? Estamos hablando de llamar, etcétera, etcétera. Y claramente, mi estimado amigo, claramente, onoma es nombre literal, ¿sí? Onoma, el nombre, ¿sí? En el nombre de quién, del Señor Jesús. Y esto es más que claro, en el nombre del Señor Jesús. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor. Onoma, Hechos 19, onoma. Todos los bautismos en el nombre del Señor. No siendo más, mis amados hermanos y amigos, me despido. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición, de gran edificación. Para todos, comparte, 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 suscríbete y comparte. Activa la campanita para cuando subamos más programación como esta, le pueda llegar la notificación.